Se cumple una semana de huelga indefinida de los docentes interinos en Andalucía, profesores de infantil, primaria y secundaria que temen perder sus puestos de trabajo con las oposiciones convocadas para este verano. Hoy nos acompaña la consejera de Educación de la Junta, Sonia Gaya. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cree que tienen motivos para estar preocupados los interinos? Hombre, yo creo que cualquier persona que se enfrenta a un procedimiento selectivo, a unas oposiciones, tiene su preocupación. Pero lo que sí es cierto es que hemos sacado este año 5.321 plazas. Es decir, una convocatoria grande donde además hay mejoras en el procedimiento selectivo y mejoras para el personal interino. Es decir, se valora más la experiencia docente, se valora más también la fase de concurso sobre la fase de oposición con respecto a lo que había otros años. También se permite pues elegir entre más temas, ¿no? A la hora de tener que elegir el tema teórico, que al final es determinante para pasar a la fase de concurso. Y además hay muchísimas plazas que no han entrado dentro de ese proceso de consolidación, porque había que cerrar ese proceso a 31 de diciembre del 2016. Y dése cuenta que en esta comunidad hemos ampliado las plantillas, 2.700 docentes el año pasado, 2.676 exactamente, y que para el próximo curso incrementamos las plantillas en 2.700 docentes más 500 maestros y maestras que anunció la presidenta en el debate general hace unos días. Por tanto, esas plazas, esa plantilla que se va aumentando, no ha salido no son plazas convocadas en las oposiciones. Es decir, que pueden seguir siendo ocupadas por interinos porque no han entrado en el proceso de consolidación al que nos obliga la Ley General de Presupuestos del Estado del año pasado. Pero ellos consideran que esas oposiciones van a ser una especie de ERE encubierto, según dicen. Vamos a ver, ese es el mensaje que ellos han querido transmitir y además desde el principio, ¿no? Desde que esto se estaba negociando a nivel ministerial, hemos hablado de esta cuestión. Yo nunca he entendido que esto pueda ser un ERE encubierto. Es decir, yo entiendo que un alto porcentaje de interinos e interinas van a aprobar las oposiciones, como pasa siempre. Es decir, no hay una situación anómala en ese sentido. Y por otro lado, además, el sistema sigue necesitando interinos e interinas que van a seguir trabajando. Entonces, yo no puedo entender la frase, ¿no?, de esto es un ERE encubierto, es que no lo puedo entender. Usted viene de la acción sindical. Sí. Ha estado al frente del apartado de educación en UGT durante muchos años. ¿Entiende estas protestas de los interinos? Yo respeto todas las protestas porque creo que todas las protestas siempre son legítimas, pero creo que de verdad, además por una parte nada más porque las organizaciones sindicales en la mesa sectorial han aprobado la oferta pública de empleo y han respaldado esta convocatoria masiva, sobre todo cuando todas las organizaciones sindicales llevan años pidiendo que se eliminara la tasa de reposición, que nos ha tenido muy limitados y que de hecho en el 2012 el Ministerio incluso nos impugnó las oposiciones. Por tanto, siempre hemos entendido que la verdadera estabilidad viene a través de la oferta pública de empleo. El problema es cuando no podemos hacer una oferta pública de empleo grande y entonces efectivamente el sistema se viene alimentando de interinos e interinas que no tienen una salida para estabilizar mucho más su puesto de trabajo, ¿no?, que es a través de las oposiciones. Hay un grupo de interinos que está encerrado desde hace una semana en un instituto de Sevilla. ¿Quieren reunirse con usted? ¿Se va a reunir con ellos? Se reunieron, se encerraron en la noche del jueves al viernes. El viernes se fueron. Nosotros nos hemos reunido, yo me he reunido con todos los sindicatos, con todas las organizaciones sindicales cuando esto se estaba negociando, además hablando un poco precisamente de este procedimiento, ¿no?, que teníamos por delante. Ya estaba la oferta pública de empleo en la calle, en la comunidad andaluza. Estuvimos hablando en Granada, en una reunión además informal, ¿no?, y que además pues partió de mí misma, ¿no?, el decir, oye, vamos a reunirnos un rato y vamos a hablar de esta cuestión. Me he reunido además con uno de los sindicatos que representa a este colectivo. Me reuní a finales de diciembre, también a petición de esta organización sindical. Y luego se ha reunido la Administración en 3 ocasiones. En 3 ocasiones, entonces ya además estando la viceconsejera de Educación. Es decir, esto no es una cuestión de personas, esto es una cuestión de la Administración educativa. El problema es asumir una realidad que está ahí, que son las oposiciones, y son esas 5.321 plazas. Tampoco es un procedimiento cerrado, es decir, esas plazas que tenemos que convocar las estamos dividiendo en 5 años. Durante 5 años vamos a estar sacando ofertas públicas de empleo muy grandes. Y lo que sí además se ha transmitido desde la Consejería de Educación es, bueno, vamos a ver, vosotros pensáis, o vosotros y vosotras pensáis que esto va a ser un ERE encubierto, nosotros estamos convencidos de que no. Cuando pasen las oposiciones, en septiembre, sentémonos y analicemos cómo han incidido en el colectivo de interinos e interinas las oposiciones. ¿Estaría dispuesta a esa reunión con los interinos pasadas las oposiciones? Claro que sí, con sus representantes sindicales, por supuesto que sí, ¿por qué no? Sí, es que la Administración educativa estamos convencidos de que no va a ser un ERE encubierto.
Pero evidentemente todo hay que evaluarlo y todo hay que analizarlo, y nosotros en ese sentido no tenemos ningún problema, y así se lo hemos transmitido a ellos además. Es un colectivo que se siente muy inseguro dentro de la estabilidad, que tiene siempre, cuando empieza el curso, tiene que afrontar una nueva situación. ¿Cómo se puede acabar con la interinidad, consejera? A través de la oferta pública de empleo. Siempre hay un mínimo que es lo que recomienda la Unión Europea, de un 8%, que tiene que existir, porque es verdad que hay plazas de funcionarios, ¿no?, que no están ocupadas por los funcionarios en ese momento, y que como pertenecen al funcionario no se lo puedes dar a otro, y tiene que estar ocupado, bueno, pues por un interino o una interina, y porque además las necesidades del sistema también van cambiando. Pero eso tiene que ser siempre un porcentaje pequeñito. ¿Cómo podemos mejorar esas condiciones? Yo creo que en Andalucía, de verdad, las condiciones que tiene el colectivo de interinos e interinas es buena, pero también es verdad que Andalucía es muy grande. Y es verdad que quizás, ¿no?, los problemas mayores vienen en cuanto a la movilidad, una movilidad que afecta tanto a funcionarios y funcionarias como a interinos e interinas también. Pero este año hemos modificado normativamente varias cuestiones, ¿no?, y una de ellas yo creo que va a ser importante para el colectivo interino, y es la orden de 8 de junio que regulaba las bolsas, porque antes los llamamientos se hacían a nivel provincial. La primera provincia que tú has pedido, que necesita que tú trabajes, te llama. A lo mejor no es la primera prioridad, pero sí la primera que te necesitas de entre las que tú has pedido. Vamos a centralizar los llamamientos de forma que en el momento que llamemos a un interino o a una interina tenga la opción de elegir entre todo lo que hay en las provincias en las que ha pedido, con lo cual creemos que la cuestión de la conciliación de la vida laboral y familiar pues se va a facilitar bastante más. Y les vamos a permitir también, por primera vez, que puedan ponerse no activos, activos o no activos, y disponibles y no disponibles, es decir, entendiendo... ¿Sin perder la antigüedad? Claro, sin tener que ser excluido de la bolsa y sin perder su antigüedad, porque entendemos también, bueno, que en un momento dado cualquier persona, funcionaria, interina, pues tiene derecho a formarse, puede tener un trabajo porque no le han llamado antes y puede sentir que, bueno, que tiene que continuar con ese trabajo unos meses, un año, tener esa opción de decir, bueno, pues no estoy disponible este año, el año que viene me incorporo y no pasa nada, es decir, estoy en mi puesto en las listas porque aquí están ordenados por tiempo de servicio, es decir, al final el que trabajen o no depende de su antigüedad, nada más. Esta huelga de interinos va a durar hasta final de curso, pero desde la Junta se ha garantizado que esto no va a afectar a la evaluación de los alumnos. Nosotros hemos pedido todos los informes jurídicos preceptivos, porque esto no es una decisión, o sea, va más allá de la propia decisión política, es una decisión jurídica, en el sentido de que también está el derecho a la educación, es decir, las evaluaciones en las enseñanzas obligatorias y en segundo de bachillerato afectan a las promociones, en segundo de bachillerato, pues imagínese, ¿no?, afecta a el propio acceso a la selectividad y a la universidad. Y por tanto entendíamos que es un derecho que se ve lesionado también. Entonces, a nivel jurídico, lo que había que establecer es qué derecho prevalece, si ha de prevalecer alguno de los dos, y al final lo que determinan con la jurisprudencia que hay y lo que nos han dicho es que, bueno, pues cuando una huelga es de larga duración y hay terceras partes que pueden verse afectadas, y más en el caso de la educación, pues al final hay que compaginar ambos derechos, el derecho a la huelga y el derecho a ser evaluados, en este caso, de los alumnos y alumnas. Y además se da una circunstancia paradójica también en este caso. Los centros concertados no hacen huelga, no hay colectivo de interinos en los centros concertados, con lo cual se podría dar la situación de que los niños de los centros concertados, los niños y las niñas, sí fuesen evaluados con toda normalidad y no pudieran ser los niños y niñas que estudian en la pública. Consejera, nos estamos acercando a los meses de calor, sí. Todavía hay clases. El año pasado hubo muchos problemas por el acondicionamiento de los centros. Sí. Se aprobó una partida de dinero para aclimatar esos centros. ¿Cómo van las obras? Sí, bueno, nosotros nos hemos comprometido que a 31 de mayo tenemos finalizadas las primeras 156 obras que íbamos a ejecutar este verano. Tenemos un alto porcentaje cumplido y esperamos llegar al plazo. Estamos hablando de unos días, pero esperamos llegar al plazo y esperamos que se sea benevolente si nos pasamos unos días en el mes de julio. Hicimos una auditoría en los centros educativos, es decir, hicimos una encuesta a través del SENECA para tener una idea clara, ¿no?, de cuál era precisamente la situación energética de esos centros educativos, y se establecieron unas prioridades que son las que se van a ejecutar todas durante este año 2018, con una partida de 25 millones de euros entre los 15 de la Agencia de la Energía y los 10 de presupuesto propio. Y bueno, pues sí tenemos claro que esos centros en los que estamos actuando ahora sí necesitaban no una cuestión de mejoras, necesitaban climatización, actuaciones de climatización. A partir de ahí, pues en este programa de climatización y eficiencia energética seguiremos trabajando el año que viene y el otro, es decir, hasta que consigamos tenerlos en el estado óptimo, ¿no?, de confort térmico, pero probablemente las actuaciones de próximos años no sean tan urgentes
ni de tanto calado como aquellas que estamos desarrollando en este curso 2018. ¿Qué pasa con los profesores de religión, consejera? Parece que la Junta está reduciendo las horas de religión en las aulas y, sin embargo, se mantiene la plantilla. Hay muchos que no tienen trabajo. No, pero que no tienen labor educativa, pero están allí, contratados. Ahí hay varias cuestiones. Nosotros no hemos reducido el horario de religión, es decir, la LOMCE establece una horquilla de horarios que se pueden impartir en los centros educativos y es los centros, dentro de su autonomía pedagógica y junto con el conjunto de la comunidad educativa, del resto de la comunidad educativa, los que han decidido cuál era la carga horaria de la religión en los centros de primaria. Siempre estamos hablando de los centros de primaria, infantil y primaria. Es verdad que eso ha dado lugar a muchos desbarajustes, porque no es lo mismo cuando alguien manda al ministerio y dice, bueno, pues hora y media, grupo por hora y media. En este caso, cada centro tiene una situación distinta. Hay centros que tienen los módulos a 45 minutos, a 60, 90. La LOMCE permitía esa flexibilidad. Ahí se produce un primer desajuste y es verdad que nosotros hemos estado mandando al Ministerio puntualmente todos los años cuál era la carga horaria, es decir, los grupos que teníamos, con qué carga horaria, es decir, y el profesorado que necesitábamos. El Ministerio ha mandado, es decir, el Ministerio contrata, la idoneidad la da el obispado, nosotros ahí no entramos, pero nosotros sí que hemos enviado lo que necesitábamos cuantificado, cuál era el profesorado de religión que necesitábamos en los centros educativos. Es verdad que además con mucha dificultad, porque en secundaria, por ejemplo, nosotros tenemos el SIRUS, que es nuestro sistema, y cada vez que tenemos que contrastar datos, los metemos en nuestro sistema y obtenemos el resultado, ¿no? y el contraste necesario. Con los maestros y maestras de religión no podemos hacer eso porque no están en nuestro sistema. Entonces, esas disfunciones o desajustes que hemos ido a intentar corregir con el Ministerio, bueno, pues no se ha logrado corregirlo del todo. Yo no quiero, o no me gustaría tampoco que la lectura general sea, es que hay maestros y maestras de religión que no hacen nada. Es decir, podemos estar hablando de casos muy puntuales, pero hay otros casos en los que ellos realizan la labor, son trabajadores y trabajadoras y realizan la labor que tienen que hacer, y a lo mejor lo que estamos hablando es de 1 hora, 2 horas. Por ejemplo, el Ministerio contrata, sus contratos a tiempo, a jornada completa son 25 horas. De esas 25 horas a cada maestro y maestra de religión le sobran 2,5, porque no pueden hacer guardia en los recreos, que sí es la función que hacen los maestros y maestras de infantil y primaria. Y es una cuestión que yo estuve hablando con el ministro este verano, en una reunión bilateral que tuvimos. Es verdad que el ministro me dijo que había ciertos desajustes y que el pacto educativo no era el ámbito para cerrar estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, el pacto no está ahí. ¿Se llegará a ese pacto educativo en esta legislatura, consejera? Yo tengo muchísimas dudas y me da mucha pena porque creo que es necesario. Hay un problema, una cuestión de financiación encima de la mesa. Y igual que está la cuestión de la financiación autonómica en Andalucía, es decir, si no se da lo que corresponde y lo que se necesita para llevar a cabo determinadas cuestiones, pues es imposible que se puedan hacer, ¿no? El primer paso sería mañana, ¿no?, la votación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. ¿Cree que se aprobarán finalmente o no? Bueno, yo creo que sí, estamos en el mes de mayo, pero bueno, eso es, ahí entran determinadas cuestiones políticas, ¿no?, y de última hora. Y bueno, pues no lo sé. Y también ha empezado ya la elaboración de los presupuestos para la Junta de Andalucía, ¿no?, para el año que viene. Sí, sí. Pero no puede avanzarnos nada de la partida de educación. No, todavía de momento nada. Todavía no. Muy bien. Sonia Gaya, consejera de Educación, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.